Muy buenas, Jaime, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Buenas, Emilio, pues encantado de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme. Nada, muchas gracias a ti por venir al podcast. De hecho, me hace mucha ilusión poder tratar algo como es el tema de las newsletters. Yo soy muy fan de todas las newsletters, incluida la Icon Pills, que es la que tú diriges. Y a mí me resultó realmente un caso curioso la práctica que hiciste, porque tú lanzaste la Icon Pills hace 4 años y ahí hablas de e-commerce, de no-code. Y en usuarios veo que tampoco se queda corta porque tienes ya más de 3.500 suscriptores según leo en la web. Yo te quería preguntar, Jaime, ¿cómo surgió la idea de montar una newsletter? Porque como te digo, yo te sigo desde hace varios años y cuando tú empezaste no estaba tan popularizado todo esto de mandar correos a una base de datos. Pues bueno, yo tenía una web personal en la que escribía artículos sobre e-commerce y bueno, en los últimos años ya escribía muy poquito. Me di cuenta que en el último año había escrito 1 o 2 artículos solo. Y bueno, seguía a David Bonilla, que es de los primeros que tuvieron una newsletter, y me gustaba mucho el formato y como me gusta cacharrear y hacer cosas nuevas, pues dije, mira, lanzo una y a ver qué tal funciona. Y bueno, pues... ¿No te arrepientes, no, de haberte lanzado a la piscina? No, la verdad es que no, porque no la mandé, no la creé como para marca personal, ni con ninguna estrategia ni nada, pero luego todo lo que me ha dado ha sido un montón, la verdad. ¿Cuáles son esas oportunidades, esos beneficios que han derivado de crear la newsletter? Yo pienso un poco años atrás en lo que me ha permitido tener el blog, el podcast, el canal de YouTube, y son infinitas. En el caso de la newsletter, ¿cuáles son esas ventajas y esas oportunidades que ha derivado? Pues lo mismo que antes era con un blog. De hecho, yo creo que ahora mucha gente ya lo que hace es no crearse un blog, sino una newsletter. Y entonces, pues oportunidades laborales de tener un puesto de trabajo en un sitio porque ya concreto, pues porque ya tienes un nombre, demuestras lo que sabes. Entonces, pues hay más opciones de oportunidades laborales, de colaboraciones, de conocer a gente muy crack en lo profesional y en lo personal, un montón de cosas, la verdad. Y luego haber conseguido una pequeña comunidad, bueno, no tan pequeña, porque claro, hay gente que tiene como 15.000 suscriptores, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es el nicho del e-commerce, claro, no está nada mal, 3.500. Claro. Y es personas que me escriben los domingos, que comparten en Twitter, que me dicen, tomándome un café aquí el domingo con el Icon Pills, eso, y me escriben emails y eso mola. La verdad que mucho. Claro, eso es muy gratificante, sin duda alguna. Y sobre todo eso, es una comunidad activa, muy de nicho, y que no hace falta realmente, por ejemplo, tener 10.000 visitas diarias en un sitio para poder rentabilizarlo y para poder monetizar. Es cierto que la parte quizá un poco más dificultosa, creo yo, sería la parte de la promoción, de empezar con buen pie la newsletter y que empiece a tener un poco de movimiento. Sobre eso trataremos más adelante en la entrevista. Pero antes quería saciar una pregunta que me ronda por la cabeza y es si crees que puede ser rentable hacer una newsletter de cualquier tema. Y en el caso de que creas que quizá no, ¿de qué puede depender un mayor éxito o un menor éxito de una newsletter? A ver, de cualquier tema, o sea, si es generalista es más complicado, pero también es verdad que puedes llegar a una masa de gente más amplia. Ahí tienes a Samuel Hill, que creo que puso ayer que estaba a punto de llegar a los 14.000 suscriptores. Es una locura y creo que lleva un año. Y no tiene, sí que él es inversor y habla sobre estos temas, pero a lo mejor un día te está hablando de temas de salud, entonces, pero claro, Samuel ya venía de tener una comunidad muy potente en Twitter. Uh-huh. Entonces yo lo que aconsejo es tirar para un nicho, entre otras cosas, porque si vas a un nicho, también a los patrocinadores te va a ser más fácil tener patrocinadores y poderles cobrar más. Uh-huh.
Claro, al final, digamos, el porcentaje de público objetivo que vamos a tener, que va a ser útil para el patrocinio, va a ser mucho mayor en una newsletter muy concreta, en un nicho muy concreto, que si hablamos de tecnología en general. Pues oye, a lo mejor a un hosting no le interesa tanto patrocinarse en tu newsletter porque tecnología es muy amplia. Habrá mucha gente que no sabrá ni lo que es un código HTML. Sin embargo, si vamos a una newsletter de e-commerce, de páginas web, pues es gente que o tiene una web o está pensando en crear una. Entonces el público objetivo está mucho mejor segmentado y el porcentaje útil de público objetivo, como digo, es mucho mayor. Quería preguntarte, ¿qué plataforma de email marketing usas para redactar y enviar las newsletters? Porque al final hay muchísimas y no sé al final por cuál te decantaste. Yo empecé con MailChimp. La mítica MailChimp, que ahora ya sí, la verdad que casi nadie la usa. No sé si lo verá alguien de MailChimp, pero... Es un horror. Le han hecho tantos cambios que ya es un monstruo que eso es ingobernable ya. Con lo facilito que era al principio, ¿eh? Sí, sí. O sea, entonces cambié principalmente porque la entregabilidad era malísima. O sea, a lo mejor tenía un 65% de apertura un fin de semana y al otro me bajaba un 35%. Y mucha luego, diferencia. Sí, y luego por tema de el que te comentaba ahora, de que fueron añadiendo cosas, y es que cada 3 meses era casi todo nuevo. Y entonces me cambié a MailerLite y genial. Pues eso no sé cuál es. ¿Cómo se dice? O sea, MailerLite. ¿Sí? MailerLite. Pues lo utiliza mucha gente. No lo conocía. Sí. Uh-huh. Yo la que utilizo es MailRelay, que claro, digo, a lo mejor es MailRelay y no lo he escuchado bien, pero no, es otra distinta. ¿Qué es lo que te gusta de MailerLite con respecto a otras plataformas? Primero que es europea, por todo lo de la RGPD y todo esto guay. La atención al cliente por chat es muy rápida, que en MailChimp la atención al cliente era como no existo directamente. Sí. Y que es súper sencilla, muy sencilla. O sea, puedes hacer automatizaciones y muchas cosas, pero de manera muy simple. Entonces es fantástico. La pregunta del millón y que muchos estarán haciendo, incluido yo, ¿es gratis? Hasta 1.000 suscriptores, sí. Luego ya no es tan barata. Yo ahora estoy pagando 30 euros al mes hasta los 5.000 suscriptores. Efectivamente, oye, te lo sabes de memoria, ¿eh? Tengo aquí la tabla de precios y te lo sabes, vamos, al pie de la letra. Sí, es que me duelen esos 30 euros, pero... y sé que es hasta los 5.000 y pico, por ahí andará. Sí, efectivamente, 5.000 justos y luego de 5.000 a 10.000. Muy bien, sí. Aprobado. Yo la que uso al final, como digo, es MailRelay, sí que tiene más suscriptores gratis. No me sé exactamente cuántos hay, porque como no pago y no me duele, no estoy tan atento de esa cifra. Por si alguien quiere una alternativa gratuita, que con ellos, pues la verdad que me va bastante bien. Y no sé si te has fijado que en Twitter últimamente aparecen mucho cajitas de suscripción de newsletters. Parece que Twitter quiere meterle un poco de caña a las newsletters. Y claro, yo te tengo que preguntar sobre esto. La plataforma que utilizan como mediadora es GetReview, GetRevue, que al final te permite eso, tener ese pequeño módulo en el perfil de Twitter y que es muy, muy visible y permite que se suscriban fácilmente. ¿Tú te has planteado migrar a esta plataforma de GetReview o Revue, como se diga? Tiene su ventaja, pero no me lo he planteado. Bueno, me lo planteé hace unas semanas que me la liaron en MailerLite y no me entregaron la newsletter el domingo. Fueron entregándola unos el domingo, otros el lunes y no sabía por qué. Luego después de hablar con ellos encontraron el motivo, pero bueno, pero es que hacer una migración en el momento en el que yo estoy y en el que ya tengo una tasa de apertura es que cualquier cambio se puede liar gorda. Entonces sí que estoy barajando posibilidades, pero esta en concreto es que sería como un Substack que tiene cosas chulas porque es muy sencillita, pero pierdes otras cosas. Entonces, como el que perderíamos, por ejemplo. Tema de métricas es mucho más escueto, tema de automatizaciones. Entonces, lo que he visto es a gente que no utiliza
Get Review como la principal, sino que crean una cuenta y luego con Zapier lo pasan a la suya y entonces le aparece el cajetín en Twitter. Yo no lo he hecho, pero ya he visto lo harás, ¿no? a 3 o 4 personas que lo han hecho. Vale, genial. Mira, hay un concepto que ha salido mucho durante la entrevista. Vamos a hablar sobre métricas más adelante, pero creo que, como lo has dicho tantas veces, vamos a tener que sacarlo ahora. Y es el tema del porcentaje de apertura. Yo creo que esto es algo vital dentro de una newsletter. ¿Qué cosas hacen que el porcentaje de apertura sea mayor o menor en una newsletter? ¿Qué haces para que ese porcentaje sea tan alto? De un 60 y pico % decías, me parece, ¿no? Eso al inicio. Ya conforme vas creciendo, baja. Ahora estoy en sobre el 50%. Bueno, la diferencia no es tanta y, bueno, más de la mitad es bastante. Está muy bien. No, la verdad es que estoy muy contento. Pues ahora mismo yo creo que no hago nada. Porque mis títulos... Muy bien. No, me encanta la respuesta. No, es simplemente que la gente le gusta mi contenido, que saben quién es Jaime Mesa y abren sí o sí para ver lo que hay. Es que decirte otra cosa... A nivel de configuración, yo sí recuerdo en Mail Relay, por ejemplo, que tenías que configurar algunas cosas en los DNS para que la entregabilidad sea... el SDK o no sé, unos números efectivamente, unas letras muy raras que miré en su momento, lo configuré todo en MailerLite y el DK, no sé, son como... me ayudó una persona de Twitter y sí, hay que configurar como 2-3 parámetros. Sí, y para verificar como el dominio y todo eso, de tener un subdominio, efectivamente, sí. Ok, entonces, para tener una tasa... Sí. Es que te diría el enunciado, pero es que los asuntos de mis emails son 3 palabras, o sea, son aleatorias con lo que tiene que ver y no... O sea, no te dice de qué va a ir el email, por lo cual no, el asunto no tiene nada que ver. Quizás al principio sí, que puede marcar la diferencia, ¿eh? Pero luego ya cuando ya llevas un tiempo, la gente si le gusta lo abre. Claro, sabe quién es Jaime Mesa, sabe que es la compil, ya confían en el contenido y la tasa de apertura sale sola, digamos. Claro, es la ventaja de tener al final una buena newsletter y hacerte un renombre en el sector con una buena newsletter. El episodio de hoy está patrocinado por Ahrefs, la herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día a día como consultor SEO. ¿Sabías que con ella y su Ahrefs Webmaster Tools puedes auditar tu web al completo? Análisis de contenidos, de enlaces o de visibilidad. Y no solo verás datos de tus webs, sino también las de tu competencia. Podrás inspirarte en el SEO de cualquier otro sitio. Y si tienes pensado hacer una newsletter, con el Content Explorer podrás ver el contenido más popular del momento, para así ofrecerles a tus suscriptores las mejores noticias y tendencias. ¿La has probado ya? Es curioso que la newsletter al final es dominical, es decir, se publica cada domingo. Campamento Web, por ejemplo, se publica cada lunes. Primero se lee en tu newsletter, luego a ver el episodio de Campamento Web. ¿Dirías que ha sido uno de los grandes aciertos a la hora de planificar un poco el calendario editorial de la newsletter? ¿Crees que esa periodicidad ha sido importante para generar hábito en tus usuarios? Sí, generar hábito para mí es clave, es lo que te decía. Hay gente que ya me escribe cada domingo. Este fin de semana, como tenía 4 o 5 mensajes en Twitter de este domingo hay final de la Fórmula 1, juega el Barça y siempre está la Compiles. Un domingo perfecto. Entonces ya la gente lo tiene como, o por ejemplo... Y si pierde el Barça, mejor todavía. No estás hablando que yo soy el Barça. Y estamos pasando por momentos tristes. Ahora es cuando cierras la entrevista y me dejas solo. Venga, hasta luego. No, y por ejemplo, cuando tuve el problema de que nos entregaron la newsletter, me enteré por los suscriptores. Los usuarios, ¿no? Fueron los que me avisaron. Qué guay. Eso está guay. Tener una legión ahí que está un poco enterada de todo lo que pasa y que a lo mejor tú ni te enteras de que algo va mal y ellos son los propios que te avisan para que todo vaya rodado. Qué guay. A la hora de diseñar la newsletter, todos digamos que tenemos una pequeña plantilla para... Bueno, imagino que lo haces así, tener una pequeña plantilla para ya simplemente ir editando lo que serían encabezados, enlaces, descripciones...
¿cuáles son aquellas recomendaciones que le darías a quienes quieran crear una plantilla propia? Por ejemplo, el tema del tamaño de imágenes, tamaño de letra, espaciado, colores, el fondo, los CTAs que contrasten. ¿Qué cosas sueles tener en cuenta? Yo en diseño soy muy malo. De hecho, la plantilla que tengo ahora es personalizada. Me la hicieron cuando llevaba 1 año y medio o casi 2. La pedí que me la hicieran y está toda hecha en HTML y luego la tengo como una plantilla más de MailerLite. Entonces lo que yo buscaba, aparte de darle un poco de branding, es algo muy minimalista y que se leyera fácilmente. Entonces eso es lo que, si la ves, verás que es muy sencilla. Sí que recomendaría no meter muchas imágenes, que fuera casi todo texto. Yo, si te fijas, creo que pongo en el 90% una imagen y ya está, porque contra más imágenes puede fallar más la entregabilidad. Entonces, lo más sencillo posible es lo que a mí me ha funcionado, por lo menos. Sí, realmente al final casi todas las newsletters en las que yo estoy suscrito es un diseño muy sencillo y también yo creo que lo que hace es que se asemeja un poco más a lo que es un correo normal de un amigo, ¿no? Cuando alguien te dice, hola, buenas tardes, pues bueno, no te pone una imagen de cabecera, no te pone luego una imagen después del primer párrafo, te pone negritas como mucho, encabezados, que a veces las negritas dices, ¿las pongo o no las pongo? Porque a lo mejor parece que estoy tomando por tonto al otro. Lo dejas todo como muy marcadito con negritas. Entonces sí, es una forma de al final replicar como un correo electrónico normal y también eso ayuda mucho a la legibilidad, que es algo yo creo importante tanto en un blog como en cualquier medio escrito, newsletter, periódico, etcétera. Tener un fondo clarito, texto que no tenga una tipografía muy extraña y demasiado creativa. Todo eso al final ayuda mucho a que el usuario pueda leer cómodamente el correo sin ningún tipo de dificultad. Sí, totalmente. Contra más fácil sea para leer y luego que es un canal que lo bueno que tiene es que es bidireccional. Entonces, como dices tú, es como si le escribieras a un amigo y, bueno, pues te puede responder. Entonces, yo muchas veces lo digo, me podéis contestar y, bueno, ya se ha tomado, ya lo decía sobre todo antes, pero ahora cada domingo tengo emails. Claro, y eso es lo que a mí me mola. Sí, eso yo creo que es algo también muy interesante, el tema de pedir que te contesten, porque corrígeme si me equivoco, pero eso también hace como que tu lista de correos sea un poco más segura y que la entregabilidad también sea mayor y que no, o sea, tengas menos riesgo de que tu correo acabe en spam, porque si el correo ve que no te responde nadie, que la gente suele ponerte en promociones, en notificaciones, ya es como que si mucha gente lo hace, igual te pone ya en spam, pero si te responden directamente al correo, es como... corrígeme si me equivoco nuevamente, pero como que te ponen la lista blanca de newsletters. No, es así. De hecho, lo vi mucho en Estados Unidos, lo empiezo a ver en España y en el email de bienvenida cuando te has suscrito, mucha gente ponía lo de añádeme a la casilla tal. Y ahora hay mucha gente que dice contéstame con un hola o con un tal y así seguro que no, porque... Entonces, ya claro, hay mucha que a lo mejor gente llega que lo está spam. utilizando. Claro, el Ya se típico... está segura. Sí, se hacía antes lo que bien decías, lo de añade este correo a contactos, pero claro, es un poco más engorroso y yo creo que nadie lo hacía. O sea, lo de poner luego el correo en contactos. Pero de responder un correo, porque realmente, pues bueno, dices, a lo mejor me lee, ¿no? Jaime, a lo mejor me lee, no sé, pues el que lleva la newsletter. Hace ilusión también. Entonces es una forma, eso, de que de forma sencilla nos abramos un poco más las puertas a aparecer en la bandeja principal del usuario y no salir en esa temida bandeja de spam. Porque tú has tenido algún momento, Jaime, en el que hayas salido mucho en la bandeja de spam y te hayan notificado los usuarios, o todo ha sido un camino guay. No, me habrá pasado como... Bueno, con MailChimp me pasó como 4 o 5 veces, que es como dije, hasta que hemos llegado, por eso hice el cambio. Y con MailerLite me ha pasado un par de veces. La última no fue problema de MailerLite, o sea, no fue a spam, por lo cual la tasa de apertura al final, aunque la fueron enviando tarde, sí, fue igual que siempre, pero la anterior sí. Y es que no sabes el motivo. A lo mejor motivo, ¿no? es que en el asunto, yo que sé, has puesto
no suelo poner section ni nada de esto, pero un gratis o algo así, algo que no le haya gustado, porque otra cosa no suele haber así raro que yo ponga. Sí, hay una serie de parámetros que ya como que Gmail tiene un poco automatizados, las propias plataformas de email marketing te van avisando, dicen no uses mucho, no uses abusivamente las mayúsculas, es decir, todo el correo no lo pongas en mayúsculas, no utilices demasiados caracteres especiales extraños, no uses la palabra oferta, promoción, porque ya puede, o cuenta bancaria, si pones cuenta bancaria yo creo que ya directamente te meten en spam. Así que hay que tener mucho cuidado también con las palabras, es un poco como el algoritmo de YouTube, ¿no? Que quiere contenido family friendly y si utilizamos alguna palabra extraña igual nos perjudica a la hora de encontrar anuncios que nos permitan monetizar los vídeos. Al final lo tienen casi todo automatizado, tendrán ahí un equipo personal, pero bueno, ese detector de palabras raras seguro que lo tienen funcionando. Sí, a veces se pasan, porque por una tontería, por algo, y dices, joder, con todo el trabajo que lleva una newsletter que tengas un hachazo así, te mata. Claro. ¿Cuánto tiempo le dedicas a trabajar tu newsletter? Pues de 5 entre recopilación y escribir el newsletter y todo, de 5 a 7 horas. A la semana. Claro, ¿y lo sueles hacer justo en el último momento o intentas hacerlo justo durante la semana? Bueno, terminarla, sí, o sea, lo de enviarla el domingo es precisamente por eso, para durante la semana ir recopilando todos enlaces, porque intento que sean cosas bastante como de nicho, que no sea fácil de encontrar, porque si no eso se puede encontrar, lo mainstream lo pueden encontrar en cualquier sitio. Y luego el viernes, ahora que soy freelance, intento que sea el día que tenga con menos reuniones y más relajado y es el que dedico a la Ecompills. Y el sábado es cuando termino la parte personal, que la intro que es personal es cuando la remato. De acuerdo. Vamos a ir al tema del contenido, que es justo un poco también lo siguiente más allá del aspecto visual y lo que estamos diciendo de cómo se trabaja, cuánto tiempo le dedicas a la elaboración del contenido. ¿De qué hablas principalmente en la tuya? Porque yo sé que tienes apartados que sobre todo pues priman el tema de actualidad y yo creo que es algo bastante acertado. ¿Cómo te decantaste por tratar el contenido que tratas ahora mismo en la Ecompills? Pues a ver, yo empecé la Ecompills hablando solo de e-commerce, porque eso es lo que me gusta y lo que creo que se me da bien. Y luego me fue interesando el no-code y todo lo de la Creator Economy que va alrededor. Y mira, pues parece que acerté. Al final la newsletter va evolucionando con uno, ya son casi 4 años, entonces si no evolucionara, malo. Y uno tiene diferentes pues, intereses y el no-code me interesa mucho. Empecé a escribir sobre ello, vi que a la gente le gustaba y de hecho ya van bastantes personas que me dicen que se han iniciado en el no-code por la Ecompills y eso está chulo. Así que el no-code es montar un proyecto digital sin programar utilizando plataformas intermediarias, por ejemplo, como un CMS típico que podría ser pues el mismo WordPress, ¿no? O incluso Shopify. Sí, Shopify, Webflow, Airtable, la Zapier, todo este tipo de herramientas que puedes hacer brutalidades, pero sin necesidad de saber código. Como me gusta a mí eso, ¿eh? También yo soy muy fan del no-code. En cuanto a la documentación, ¿cómo te documentas? Has dicho antes que, claro, tienes que poner algo exclusivo o difícil de encontrar dentro de la newsletter, porque si no, el valor adicional de la newsletter se queda un poco bajo. ¿Dónde encuentras esos recovecos y esa información privilegiada para luego mostrar en la newsletter? ¿Utilizas Twitter, listas de Twitter, algún tipo de agregador de noticias típico? Pues estoy suscrito a chorrocientas mil newsletters, sobre todo de Estados Unidos. Incluso en TikTok veo de vez en cuando, ahora ya no tanto, pero veo vídeos y encuentro algunos negocios chulos. Porque hay como bastantes chicas que graban cómo hacen los paquetes y tal. En Reddit, en Pinterest,
en un montón de... navegando por internet, o sea, muchos sitios. Claro. ¿Cuál dirías que es de los más... ¿dónde te sueles encontrar más información de todos esos sitios que tienes para encontrar información? Siempre encuentro más en las newsletters en las que estoy y luego un gran porcentaje también en Twitter, porque a lo mejor tirando del hilo voy encontrando a dónde llegar. Ahí está, sí señor. Bueno, pues tenemos realmente una documentación bastante similar, ¿eh? Yo estoy también suscrito a 400.000 newsletters de SEO. Tengo listas de actualidad sobre SEO de noticias a punta pala y luego todo eso, pues al final es un poco lo que tú haces. Recopilo todo eso en un Word y le voy dando forma, recopilo cuáles son las más interesantes y que pueden gustarle más al público en general dentro de que estamos hablando de un nicho, y hacerlo de forma un poco sencilla, amena y un buen resumen para que no tengan que leerse un artículo de 1500 palabras donde, pues bueno, hay un montón de relleno, que tengan todo clarito y resumido. Imagino que también irán los tiros por ahí, ¿no? En tu caso. Sí, yo voy recopilando todo en una aplicación que se llama Craft, que creo que solo está para Mac. Lo meto todo ahí y el viernes hago criba y dejo solo lo que a mí me parece que es lo mejor. Pues yo no conocía esa herramienta tampoco. Aquí, Jaime, me estás haciendo un gran descubrimiento. Pues, ¿Craft has dicho? ¿O cómo? Sí, Craft, sí. Y es muy buena, es una aplicación de notas, pero como potenciada, muy visual. Y lo bueno que tiene es que, claro, lo tengo en el Mac, en el iPad y en el iPhone. Entonces... claro, estás en el ecosistema Apple ya metido y ya puedes ahí... esté donde esté, en un momentito lo guardo y ya está. Entonces me lo pone muy, muy fácil. Qué guay. Yo utilizo mucho Notion. No sé si la has usado alguna vez, pero vamos, imagino que sí. Es bastante conocida. Y luego, aparte, para Twitter, hago algo muy sencillito, que es simplemente cuando veo un tweet de una noticia o algo que me resulta de interés, le doy al botón de compartir y le pongo marcador. Y eso lo que hace es que me lo pone en tweets guardados y cuando quiero hacer el actualidad SEO veo los guardados de ese mes y veo todos los tweets que me he puesto durante todo el mes y ya empiezo a recopilar aquellos que me resultan más interesantes. Creo que también es un pequeño tip que, por si a la audiencia le interesa, pues podría ser guay para no tener un timeline de 500.000 tweets sin ningún tipo de orden. Yo Notion la utilizo mucho, sobre todo para todos mis proyectos. Empecé a utilizarla en Compils, pero llegó un momento que se me hacía muy lento, sobre todo en la aplicación. Sí. Entonces... Con Craft lo que tienes es que es muy rápida y muy sencilla. Y voy pim pam pim y lo hago mucho más ligero. Por eso me pasa esta. Pues bueno, vamos a ponernos en la piel de un usuario que, bueno, está escuchando la entrevista y dice, bueno, yo quiero seguir el paso de Jaime, quiero tener mi propia newsletter de un nicho muy concreto, ya sé que hay herramientas de email marketing para hacerlo, cómo diseñarlo, dónde me puedo documentar. Vamos a ir a la parte de promoción. ¿Cómo hago que la gente se suscriba y me conozca? Imagino que en tus inicios hacías más cosas que antes, porque ahora mismo pues ya tienes eso, tienes marca, tienes branding, pero ¿cuáles fueron aquellas acciones que hiciste inicialmente para conseguir más suscriptores? Y principalmente, ¿cuáles te han ayudado más a crecer? Pues la verdad es que no soy un súper ejemplo de haber hecho una gran estrategia. Lo que he hecho siempre ha sido escribir un tuit el viernes o el sábado diciendo el domingo sale la newsletter y luego al principio lo que hacía es que la compartía en Twitter, pero llegó un día que dije, ¿por qué lo comparto? Si la comparto en Twitter, no... ¿Para qué se van a suscribir? No se suscriben, ¿no? Claro, eso lo hace mucha gente, que pone el correo, pone un tweet con una URL que lleva la propia newsletter y la puedes leer directamente sin suscribirte. Y dices, claro, bueno, yo podría estar suscrito, pero ¿para qué? Claro. Entonces lo que hice es poner el botón de compartir en Twitter, que es donde tengo mayor comunidad, y eso es lo que mejor me ha funcionado. Luego, pues claro, si te vas a, pues como estoy ahora aquí, o te entrevistan en un podcast o algo, pues según donde vayas, pues se nota un pico. O si alguien que tiene mucha influencia te hace un retweet, pues notas que te suben. Pero ha sido muy poquito a poco, ¿eh? No ha sido algo que digas, bueno, son casi 4 años para 3.500 suscriptores, o sea que no ha sido nada que digas, qué pasada. Ha sido bueno, muy, pero muy, al final... muy orgánico.
Sí, pero yo creo que ahí también está un poco la magia, ¿no? Porque es un caso muy realista que podría asemejarse a una persona que es constante, que ha hecho un buen trabajo y que poquito a poco ha ido consiguiendo muy buenos resultados. En el caso de la marca personal, entiendo que principalmente trabajabas Twitter por lo que me decías, ¿no? Es decir, antes de la Ecompills, antes de lanzar tu newsletter, ya habías trabajado tu marca personal en Twitter para darte a conocer, ¿no? Bueno, lo que hacía era compartir cosas. Yo llevaré como 12 años compartiendo cosas en Twitter de e-commerce, pero te puedo asegurar que a lo mejor en 10 años en Twitter conseguí 2.000 seguidores y lo que llevo con la Ecompills pues he conseguido casi 4.000 o 3.000. O sea, creo que estoy en 5, esto no te sabría. Así como lo de creo que estoy en 5.400 o 5.000, no lo sé, por ahí andaré. Y, o sea, que he conseguido muchísimo más desde que tengo la Ecompills en relación a... Vale. Confirmamos antes. que estás en... Bueno, tienes casi 6.000, 5.848. Entonces, ya mismo a los 6.000. En cuanto al tema digamos, las formas de promoción, ¿hay alguna que se te venga a la cabeza que no hayas ejecutado, pero que sí que igual realizas en un futuro? Bueno, hay una que pensé y que la descarté, que fue invertir en Facebook Ads, ¿vale? Y en Instagram Ads, pero eso lo que iba a hacer era desvirtuarme la comunidad. O sea, ahí lo más potente que tengo yo es la comunidad. Entonces, prefiero tener menos gente, pero que realmente le interesa mi contenido y que es afín. Claro. Y porque además también cuando tengo patrocinadores funciona mucho mejor. O sea, a mí no me interesa tener 10.000 suscriptores y que luego realmente no interactúen. O sea, que eso lo descarté. Y luego creo que voy a seguir por la misma línea. Lo único que voy a hacer es la prueba de patrocinar una newsletter. Ajá, o sea, la meta-newsletter. Sí. Promocionar una newsletter dentro de otra. Sí, y ver qué pasa. Pero no, yo voy a seguir en la línea. A mí me va bien el ir creciendo poquito a poco y tal. Yo ya estoy contento con cómo voy. Pues vamos a hablar ahora, sí, eso de un poco del dinero, del money, de la panoja, porque ¿cuánto tiempo tardaste en generar ingresos con la newsletter? Pues yo creo que entre un año, año y medio. Cuando llegué a los 1.500 suscriptores fue cuando puse para patrocinar. Claro, que eso te iba a preguntar también justo por eso. ¿Cuánto es el mínimo de suscriptores que tú crees que necesita una newsletter para que a la empresa que te patrocine le pueda ser rentable y que puedas ofrecer una cantidad interesante de dinero? ¿Tú dirías unos 1.000, 1.500? Yo era con lo que yo me sentía a gusto porque pensaba, a ver, le cobro 100 euros. Si es por eso decía también lo de buscarte un nicho. Le cobro 100 euros, tengo 1.500 personas que por entonces pues a lo mejor estaban llegando casi al 60% de apertura o por ahí andaría. Nada más que tenga un lead, o sea, le ha salido más que rentable el patrocinio. Sí. Entonces yo con eso me sentía cómodo y así fue. Entonces, según cómo te sientas tú cómodo. Yo prefiero no pecar de querer ir muy deprisa porque si no, es que además los patrocinadores es un mundillo pequeño y todos se hablan entre ellos. Entonces, si a uno le ha funcionado bien, va a hablar bien de ti. Y si no, pues va a decir, pues a mí no me funcionó. Entonces, efectivamente. Si montas una newsletter, igual que como el que monta otra cosa, móntalo porque te guste, no porque quieras ganar dinero, porque es que lleva un montón de trabajo y hace falta mucha constancia y lo vas a dejar a la segunda semana. Vaya, tú y yo somos viejos ya haciendo contenido en internet y si no nos gustase yo creo que ya estaríamos más que con esto olvidado. Sí, porque hay semanas que, bueno, te pasará a ti, que todos tenemos semanas malas, de bajón o que ha pasado algo y no te apetece, pero ahí hay un patrocinador y cuando hay patrocinador todavía no puedes fallar. Claro, sí, hay un compromiso tanto con la audiencia como con la marca, claro que sí. Ahora mismo eso, decíamos que tienes más de 3.500 suscriptores. Yo no sé si puedes hablar de cifras o si te sientas cómodo, pero una horquilla de precios de cuánto se puede ganar con una newsletter, digamos, tan temática con estos suscriptores por un patrocinio, por ejemplo.
No tengo problema, de hecho están puestos el precio en la web, o sea que yo estoy cobrando ahora 200 euros más IVA y hay quien me dice que es bastante barato. De hecho, tengo ya cerrados 3/4 partes de los patrocinios del 2022, o sea, entonces los voy a volver a subir. Claro, aquí cuando todos te dicen que sí muy rápido es que está siendo barato. Así que la gente aprovecha ahora que está el precio barato, que luego ya pues Jaime va a subir precio. ¿Qué otras métricas importan? Hemos hablado del porcentaje de apertura, pero no sé si hay alguno importante como, no sé, por ejemplo, el porcentaje de clics en un enlace, la entregabilidad. ¿Cuáles son las métricas principales que sueles observar para ver si la newsletter es eficaz o no? Bueno, las dos principales son eso, la apertura, a ver qué hacemos ahora con lo de iOS 15. ¿Qué ha pasado con iOS 15? No me he enterado. Bueno, pues que como puedes decir que no te rastreen ni nada, en principio te darán aperturas emails que realmente no han abierto. Entonces, ahí va a ser una movida, a ver qué solución se saca. Entonces, va a ser quizás todavía más importante el porcentaje de clic, esa métrica, porque quizás para uno mismo no tan... Bueno, sí, pero cuando tienes patrocinadores, a él lo que le interesa es cuántos clics ha tenido ese enlace. Hay muchos que son bastante profesionales y ya te dan el UTM o una URL específica que han creado para ti, pero otros que no. Entonces, por lo menos que le puedas decir, mira, toda esta gente ha ido a tu, a tu web. Yo tengo algunos patrocinios que son principalmente para hacer branding, pero claro, en esos casos igual el enlace no es tan interesante como el número de visionado, el porcentaje de apertura, para que la gente al menos haya visto la empresa, haya visto el nombre y ya pues el posicionamiento de marca pues vaya resonando más en su cabeza, ¿no? Pero bueno, sí, son métricas desde luego importantes que a una empresa sin duda le importa a la hora de contratar un patrocinio, y que al final no podemos vivir tampoco del cuento, y sin duda pues esto a las empresas, si les importa, a nosotros también nos tiene que importar para sacarles el máximo rendimiento, tanto para nosotros como para que esa newsletter siga por mucho tiempo más. Bueno, y de hecho, te decía que a nosotros no tanto, pero sí que nos interesa porque así sabemos el contenido que realmente le gusta a la gente. Que mejor funciona. Claro, por ejemplo, yo cuando creé lo del... Empecé a hablar de no code, tenía un poco de miedo de que a lo mejor no gustase. Esta era una manera de saber que gustaba, porque siempre estaba entre los enlaces más clicados. Qué bueno, es muy, muy buena esa. De hecho, hay otras newsletters que también funcionan un poco como listado de noticias principalmente, que tú al final pues también tienes algunos contenidos evergreen, un poco guía, tutorial, un poco cosas curiosas. Y dice, mira, justamente eso, esta noticia ha sido la más clicada, entonces entiendo que este tema suscita mucho interés en la comunidad, y eso te da mucho pie a poder saber cómo tienes que enfocar el contenido de ahora en adelante. Es algo súper interesante. Tanto en YouTube, por ejemplo, podríamos asimilarlo al número de likes de un vídeo, el número de comentarios. Cuando ves que hay mucha interacción, dices, vale, por aquí tengo que seguir. En el caso de las newsletters, no tenemos likes, ojalá, pues tenemos respuestas de correo y tenemos el número de clics para un enlace. Así que bueno, son métricas muy interesantes, Jaime, las que nos comentas. Y hay una cosa que me gusta mucho cómo haces, y es que tienes una web de la newsletter donde informas de estadísticas y feedback de usuarios. Esto es algo que muchas newsletters no tienen, que es algo tan sencillo como crear una web sobre tu empresa, que la empresa puede ser perfectamente una newsletter. Imagino que esto está orientado en gran medida a convencer a las marcas de que es buena idea patrocinarse pues eso, en esos envíos. Yo te quería preguntar, Jaime, ¿qué debe tener una landing page de una newsletter para que sea efectiva? Y hablo tanto de la home, donde hay testimonios, formulario para suscribirse, como de la página para patrocinarla, que según veo está más enfocado a la parte estadística. Sí, yo lo que aconsejo es que sea lo más limpia posible, que el call to action sea lo que se vea a primera vista para dejar la newsletter, que expliques en una línea el beneficio que va a tener apuntándose a la newsletter, que lo tenga claro. Y luego hace poco que he puesto abajo, si no recuerdo mal, un ejemplo de edición, porque eso no lo tenía puesto, y sí que es cierto que lo estoy probando porque
habrá gente que dirá, bueno, ¿qué me voy a encontrar? Pues ahí ves un ejemplo de edición. Aquí está, sí, un enlace y aquí esto es eso, es de MailerLite, Sí, y es porque una especie de preview, ¿no? De vista sí. previa de cómo se estructura la newsletter. Muy chula, como bien dices, algo muy sencillo, colores así en gradiente que quedan bastante guapos, la verdad, del tema de la tipografía en gradiente. Y bueno, pues muy curioso desde luego. ¿Qué más cosillas hay que tener en cuenta? Y luego ya el tema de patrocinio, pues sí que los testimonios al final muchos te los pueden, bueno, que no sean reales, ya vemos que hay mucha gente que los piratea, pero como yo tengo la comunidad y muchos tenemos la comunidad en Twitter, pues que mejor que copiar los tweets que han puesto la gente y ponerlo ahí. Y luego pues en la página de patrocinio pues poner qué tipo de lector es el que tienes, tus métricas de apertura, de los suscriptores, el precio, y luego pues yo tengo puesto para poder hacer de forma automática la reserva de un patrocinio. Lo tengo hecho con Airtable. De hecho, a eso iba a ir justo ahora, que aparte de la estructura del home, como hemos dicho, que tienes ejemplos para ver cómo es la newsletter, una ventaja de qué va a obtener el usuario y por qué se debería suscribir a la newsletter, el propio formulario de suscripción en la web, testimonios con feedback de Twitter para que sea algo más creíble. Aparte, dentro de la sección de patrocinios, muestras públicamente los espacios que hay disponibles y los días que ya están pillados por otras marcas. Y además, por si no fuese poco, desde esa misma tabla también pueden reservar un espacio directamente. Lo haces con Airtable, ¿no? Con una herramienta que es un poco un Excel, pero online, con filtros un poco más avanzados, complementaciones, bueno... con base de datos, sí. Integraciones sería la palabra, eso es, con bases de datos, sí. Sí, yo diría que es un Excel bonito y luego lo que más potente que tienes es que puedes crear base de datos y ahora hace unos meses se han metido incluso integraciones propias, entonces está muy chulo, se pueden hacer cosas muy, muy potentes y yo lo aprendí por Bosco de Sin Oficina, que él lo puso en su día en una de sus newsletters y me gustó, se lo pregunté y me enseñó cómo hacerlo, me grabó un Loom, así que qué bueno. Las gracias se las tengo que dar a él. Genial. El Loom cuando era gratuito, que ahora ya pasó de ser de pago y ya nadie habló del tema. Pasó al olvido en cuanto costó un poquito más de gratis. Como menos de 5 minutos, ahí, rápido. Claro. Muy buenas, que se me va el tiempo, se me acaba. Coméntanos un poco cómo tienes ese sistema automatizado en Airtable. Has dicho que se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que tienes automatizadas? Bueno, yo no tengo nada complejo, ¿eh? Yo al final Airtable lo asimilaría a lo que la mayoría de gente hace con Excel, no tanto, porque a mí no me gusta demasiado Excel, pero tampoco necesito hacer cosas muy complejas. Entonces, lo más complejo quizás seguro que tengo es esto, que es por una parte el formulario para dejar la base de datos con el calendario. Es como que puedes crear varias vistas. Entonces, es una vista para ti, una vista para el usuario y otra vista que sería el formulario. Y con eso ya lo tienes todo hecho. Entonces, cuando alguien escribe cada campo, lo que sí que tengo automatizado es que si, por ejemplo, le dan a la edición 140, ya automáticamente se escribe la 140 para que yo sepa cuál es la que no tiene que ponerla él a mano. Y luego, cuando mete todos los datos, ya me aparece a mí automáticamente en mi panel. Claro, al final es un modo de automatizar y que sea mucho más sencillo la gestión de patrocinios, que en cuanto la empresa quiere, ya sabe que con esa tablita de Airtable puede reservar su espacio y listo, y a ti ya te llega esa información y se muestra públicamente en la web. Sí, luego yo ya contacto con ellos, porque siempre tienes que saber, ya por interesarte también, pero es una manera de quitarte trabajo. Qué guay. Y bueno, Jaime, ¿tienes pensado hacer algún cambio en la newsletter o algo ya para finalizar o va a seguir todo como hasta ahora? Porque bueno, si va bien, no sé si tocar o no. Pues sí, de cara a 2022 voy a rediseñar toda la web. Ahora está en Cart y la voy a pasar a Webflow. Y luego seguirá siendo gratis, pero voy a sacar una
suscripción anual para el que quiera más, que pueda... Pero eso. Aquí, Jaime, estás sacando otro melón, ya no te dejo irte. Ya no dejo ir. Vamos a ver, por partes. Lo primero, tema de la nueva página web. ¿La estructura va a ser similar y todo lo que hemos dicho durante la entrevista? ¿O va a haber algo nuevo que tengamos que saber en la página de inicio? No, simplemente tendrá un diseño un poquito más bonito, por decir algo. Y ya está, será muy similar. Lo que pasa es que la hago nueva por el tema de que meteré todo lo que es la parte de membresía que saldrá abajo. O sea, lo único que va a haber nuevo es que el diseño será un poquito más diferente y abajo habrá un nuevo apartado que pondrá lo que te ofrece esa membresía y he pensado que sea solo un pago, no quiero que sea mensual. Un pago que sea... un pago solo. Sí, asequible y... al quien le aporte, que yo creo que lo amortizará. El que quiera más, pues ahí lo tendrá, y el que no, pues podrá seguir teniendo la Compil gratis. Vale, claro, eso es muy interesante. Hay mucha gente que se va al tema de pago y ya la parte gratuita la deja olvidada. Yo creo que eso es un gran error, porque es como que ha cerrado el grifo para conseguir nuevos usuarios. Es decir, está muy bien que tengas tu parte de pago, pero déjala gratuita porque eso es lo que va a seguir dándole vida a la sección de pago, que tengas nuevos usuarios, más gente interesada, más fidelización. Si dejas de hacer contenido gratuito, es como, venga, hasta aquí hemos llegado, los que queráis, pagáis, y los que no, pues adiós. Y ya está. Entonces... Ya, yo estuve a punto de hacerlo, ¿eh? O sea, yo hasta que he dado el paso he tardado casi un año, pero estoy a punto de hacerlo porque cuando trabajas por cuenta ajena es imposible tenerla gratuita y aparte hacer una parte de membresía. Es totalmente inviable. Entonces, por eso sí que lo pensé, porque al final es lo que te hablaba, son casi 40 horas al mes. Entonces hay que empezar a valorar el contenido que escribe la gente y que puede que te ayude en formarte, en ser mejor en tu trabajo, y que a veces pues pagar 5 euros o 10 euros por unas cervezas o un café del Starbucks no te cuesta nada, pero pagar 5 euros por una newsletter o un podcast te cuesta la vida. Y dices, joder. Vaya. Sí, señor, hay que cambiar un poco esa cultura, desde luego. Luego, ¿cómo lo vas a integrar en la web para que puedan hacer la newsletter de pago? En principio, mi idea no es no complicarme mucho la vida. Luego lo estudiaré más, pero... Te lo dejan en el buzón de casa, ¿no? Me dejas una monedilla. Y ya está, un sobrecito y... No, yo creo que como va a ser anual, poniendo un botón de Stripe y poco más, ¿no? Stripe tiene lo de las suscripciones también, entonces yo creo que por ahí, y Webflow va a hacer ya ya está integrando el tema de las membresías, pero creo que es que no me va a hacer ni falta, que con un botoncito y pues como tengo en Ecomniches, un botoncito, pagas y te llega el directorio, ya está. Claro. Sí, señor. Qué guay, Jaime. Bueno, pues la entrevista termina aquí. Nuevamente, insisto, ha sido un verdadero placer traerte a Campamento Web y aprender tanto sobre promoción, creación, monetización de newsletters. Creo que hay poca gente como tú que pueda hablar de forma tan transparente y abierta, así que te agradezco un montón que hayas venido al programa de hoy. No, muchísimas gracias a ti, Emilio. Ha sido un placer estar aquí. Lo he pasado muy bien. Genial, pues me alegro mucho, Jaime. Un abrazo. Un abrazo.